Oculté mi verdadera identidad y acepté un trabajo encubierto en la empresa de mi esposo. Cuando llegó la hora del almuerzo, tomé casualmente su termo de agua y di un sorbo. Su secretaria se abalanzó inmediatamente sobre mí. «¿Cómo te atreves a beber del termo de mi esposo?», chilló. Una fracción de segundo después, mi verdadero esposo se quedó paralizado de puro y absoluto terror. Sterling Innovations era la vida de mi padre. Desde un pequeño y abarrotado garaje de montaje de productos electrónicos escondido en un laberíntico callejón de Silicon Valley, había cambiado su sudor, sus lágrimas y, literalmente, su sangre para construir un conglomerado tecnológico a punto de alcanzar una valoración de $10.000 millones. El día que falleció, el peso aplastante de esta enorme fortuna y el sustento de miles de empleados cayeron directamente sobre mis hombros. Yo era su única hija, una joven acostumbrada únicamente a los libros de texto académicos, a los tés de media tarde de la alta sociedad y a la feroz y protectora protección de mi familia. En ese preciso momento de vulnerabilidad, Preston apareció como un ancla robusta. Era un joven y carismático director de operaciones de origen modesto y obrero. Tenía labia y parecía comprender muy profundamente, las cargas que yo llevaba. Nos casamos en una ceremonia suntuosa, despertando la envidia de toda la élite empresarial del área de la bahía. Le entregué el legado de mi padre a mi esposo como una dote de valor incalculable, retirándome voluntariamente a la sombra para desempeñar el papel de esposa devota y comprensiva. Día tras día, deambulaba por nuestra extensa finca multimillonaria en Atherton, preparando meticulosamente sus trajes a medida y asegurándome de que le esperara una cena caliente y perfecta. Creí tontamente que mis sacrificios y mis puras intenciones me comprarían un hogar tranquilo y un esposo dedicado que volcaría su corazón en el imperio de mi familia. Confié ciegamente en él, entregándole el poder absoluto de toma de decisiones ejecutivas en el conglomerado, conservando únicamente mi título de accionista mayoritaria sobre el papel. Pero la vida rara vez se pliega a nuestros deseos, y la codicia humana es un pozo sin fondo. Pasaron 3 años. Los viajes de negocios de Preston se hicieron cada vez más frecuentes. Las noches que volvía a casa apestando a whisky escocés caro y a perfumes desconocidos y empalagosos se multiplicaron en proporción directa a los crecientes ingresos de la empresa. Sus cálidas y atentas preguntas se volvieron escasas, reemplazadas por una irritabilidad agresiva y excusas constantes sobre la presión aplastante de su trabajo para evitar las cenas familiares. La intuición de una mujer me advirtió de que algo iba muy mal. Los valores tradicionales dictan que un esposo y una esposa deben permanecer unidos contra el mundo. Pero cuando un hombre empieza a mostrar signos de engaño, una mujer no puede simplemente cerrar los ojos. Decidí que no iba a quedarme sentada en nuestra mansión esperando que me alimentaran con mentiras. Usando un viejo favor que mi difunto padre tenía con el director de recursos humanos, creé un currículum falso y solicité un puesto en mi propio imperio tecnológico como asistente administrativa de bajo nivel. Quería ver con mis propios ojos cómo mi esposo dirigía la empresa, cómo trataba al personal y quién era realmente a mis espaldas. En mi primer día de trabajo, guardé mis vestidos de diseñador y mis bolsos de Hermès. Llevé una sencilla y barata camisa blanca de botones de una tienda de gran consumo, pantalones oscuros y me recogí el pelo en un moño desordenado sujeto con una pinza de plástico barata. Ni una sola alma en esa reluciente sede corporativa reconoció a la ilustre heredera de la familia Sterling. La mañana se prolongó con tareas menores, hacer fotocopias, preparar café, limpiar las mesas de conferencias. A primera hora de la tarde, el gerente de la oficina me ordenó que llevara un café americano helado a la suite del director ejecutivo. Sosteniendo la bandeja, caminando por el familiar pasillo de alfombra mullida por donde mi padre solía llevarme de la mano cuando era una niña, una oleada de emoción indescriptible me invadió. La pesada puerta de caoba de la suite del director ejecutivo estaba ligeramente entreabierta, dejando una estrecha rendija de luz. Estaba a punto de levantar la mano para llamar cuando los sonidos que emanaban del interior me detuvieron en seco. Una voz de mujer, quejumbrosa, aguda y muy seductora, llegó desde dentro. La reconocí al instante como Chloe, la despampanante secretaria ejecutiva que Preston había elegido y contratado personalmente hacía 6 meses. Hablaba en un tono penetrante y burlón. Estaba destrozando a la esposa del director ejecutivo que se quedaba en casa, calificándola de parásita inútil que vivía de la gloria de su esposo. Una mujer que pasaba sus días escondida en la cocina, completamente ignorante de la naturaleza despiadada del mundo corporativo.
Chloe se jactaba con aire de suficiencia de que ella era su verdadera mano derecha, la mujer de poder moderna que realmente merecía estar al lado del director ejecutivo mientras conquistaban nuevas cumbres corporativas. Me quedé paralizada, la bandeja de plástico temblando violentamente en mis manos. Esperé a que Preston la hiciera callar. Esperé a que le gritara a esa secretaria insolente y defendiera el honor de su esposa legítima, la mujer que le había entregado una dinastía corporativa en bandeja de plata. Pero no hubo defensa. En su lugar, la risa baja y burlona de Preston resonó desde la habitación. Se unió con entusiasmo, estando de acuerdo con su amante. Se quejó de que yo era una mujer sosa, sin sabor, que se aferraba desesperadamente a valores familiares anticuados, aburridos y conservadores. Se quejó de que vivir conmigo era como vivir con una tabla de madera. Afirmó que la única razón por la que había aguantado todos estos años era para asegurarse la confianza absoluta de la junta directiva interpretando el papel del yerno devoto del difunto fundador. Luego ahogó a Chloe en promesas melosas. Juró que en poco tiempo, una vez que todo encajara perfectamente, me echaría de la casa, le daría un título apropiado y legítimo, y la presentaría con orgullo en la alta sociedad. El café americano helado se derramó violentamente en la bandeja, unas cuantas gotas heladas salpicaron el dorso de mi mano, helándome hasta los huesos. Cada palabra que esos dos animales pronunciaron se sintió como un cuchillo de carnicero afilado, cercenando la confianza ciega y los sacrificios tontos que había hecho en los últimos 3 años. Mi bondad se había convertido en su broma personal. Respiré hondo, tragándome el nudo amargo que se formaba en mi garganta. Me negué rotundamente a dejar caer una sola lágrima. A mi edad, enfrentada al dolor agonizante de la traición definitiva, una mujer no se echa a llorar como una niña ingenua. Cuanto más profundo era el dolor, más aterradoramente lúcida se volvía mi mente. Extendí una mano helada y empujé con fuerza la pesada puerta de caoba para abrirla. Se abrió de par en par, golpeando el tope con un ruido sordo que resonó en la cavernosa suite ejecutiva. Los dos culpables dieron un respingo, apartándose violentamente el uno del otro como ladrones sorprendidos en el acto. Preston se alisó el pelo frenéticamente, ajustando torpemente las solapas de su traje Tom Ford a medida. Chloe se levantó de un salto del sofá de cuero personalizado, su rostro muy maquillado mostrando un breve momento de pánico. Pero apenas unos segundos después, cuando sus ojos se fijaron en la placa genérica de empleada temporal prendida en mi camisa barata, recuperó al instante su arrogante compostura, levantando la barbilla y mirándome con dagas en los ojos. Entré en la habitación, con el rostro como una máscara en blanco, sin emociones, manteniendo deliberadamente los ojos pegados a la alfombra de lana importada. Interpreté a la perfección el papel de la empleada temporal mansa y aterrorizada. Me acerqué al enorme escritorio de roble macizo y coloqué con cuidado el café americano helado sobre un posavasos. Chloe se aclaró la garganta, se acercó y golpeó la mano sobre el escritorio del director ejecutivo. Me reprendió agresivamente usando el lenguaje más condescendiente y vulgar imaginable. Gritó sobre asistentes incompetentes que irrumpían sin llamar, que carecían del sentido común básico para ver si el director ejecutivo estaba ocupado. Agitó la mano en mi cara, insultando mi atuendo barato, patético y de paleta, afirmando que contaminaba la atmósfera de élite de la suite ejecutiva. Amenazó con bajar a recursos humanos y reducir mi sueldo por mi pura insolencia. Mantuve la cabeza gacha, murmurando disculpas, y di 2 pasos hacia atrás, imitando perfectamente a una subordinada reprendida. Pero justo cuando levantó la mano para señalarme directamente a la cara, la luz del candelabro de cristal captó algo, rebotando un destello cegador directamente en mis ojos desde su dedo anular. Miré de cerca, y de repente sentí los pies clavados en el suelo. Todo mi cuerpo se puso rígido mientras una ola de horror absoluto y escalofriante me invadía. En la mano de Chloe había un enorme anillo de diamantes, pero no era una pieza genérica producida en masa en una joyería. Era una rosa de oro blanco. Sus pétalos meticulosamente elaborados envolvían un impresionante diamante azul central. Cada curva y hoja intrincada de ese diseño era algo que yo había esbozado minuciosamente durante muchas noches de insomnio. Era el plano de nuestro próximo anillo de 3er aniversario, un diseño de alto secreto que guardaba bajo llave en mi caja fuerte biométrica personal en casa. Había planeado llevarlo a un maestro joyero en el distrito de los diamantes de San Francisco el mes que viene.
¿Por qué mi diseño personal altamente clasificado estaba ahora orgullosamente en el dedo de esta pequeña amante como un anillo físico? Solo había una respuesta. Preston había memorizado en secreto mi código de acceso, había abierto mi caja fuerte personal, había robado el diseño sincero de su esposa y lo había mandado a hacer a medida para otra mujer. Esta traición ya no era solo la típica infidelidad de un hombre codicioso que busca emociones. Robar el diseño de aniversario de su esposa para su amante, humillar a su esposa legítima a sus espaldas, prometer un futuro a la otra mujer, todo esto iba mucho más allá de los límites de la infidelidad estándar. Me di cuenta de una verdad infinitamente más aterradora. No solo se estaban acostando a escondidas. Estaban ejecutando una conspiración calculada y venenosa. Chloe no era solo una rompehogares que buscaba algo de dinero extra para ir de compras. Era una parásita astuta que esperaba el día en que pudieran derrocar a la propietaria legítima y monopolizar todo el imperio. Preston, completamente cegado por la lujuria, estaba conspirando activamente con su amante para orquestar una adquisición hostil de Sterling Innovations, la misma empresa que mi padre había construido con sangre. Me di la vuelta y salí, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Caminando por el silencioso pasillo, oí el golpeteo rítmico de mis propios tacones contra el frío suelo de mármol. La explosión inicial de ira se había evaporado por completo, reemplazada por una claridad aterradora y absoluta. El enemigo había revelado sus verdaderos y descarados rostros. Ya no podía interpretar el papel de la dócil esposa figurante. Tenía que proteger el legado de mi padre a toda costa. Iba a demostrarles que la hija de Richard Sterling no era una mujer frágil y de voluntad débil a la que se pudiera pisotear. La lucha de mi vida comenzó oficialmente en el segundo en que esa puerta de caoba se cerró. La hora del almuerzo en la sede de Sterling Innovations siempre era el momento más caótico del día. La enorme cafetería del sexto piso estaba estrictamente dividida en dos zonas, un reflejo brutal de la jerarquía corporativa. A un lado había filas de mesas baratas de laminado apiñadas para los cientos de empleados regulares. Al otro lado había una sección VIP elevada con lujosos reservados de cuero, iluminación ambiental y un servicio premium reservado exclusivamente para la alta dirección y los directores. Era aquí donde la división de clases de la empresa se mostraba de la manera más despiadada. Sosteniendo mi barata bandeja de plástico con comida insípida de la cafetería, caminé por los ruidosos y abarrotados pasillos de la zona de asientos regular. Mis ojos no estaban en mi comida. Estaban fijos como un láser en los reservados de cuero. Chloe estaba sentada allí, con las piernas cruzadas con orgullo como una reina absoluta. A su alrededor había una patética pandilla de gerentes de nivel medio adulándola, trayéndole comida y sirviéndole agua. Justo en el centro de su mesa de cristal había un termo Yeti negro mate, elegantemente grabado con láser con la letra P. Ver ese termo hizo que me hirviera la sangre. Era un termo artesanal personalizado que había encargado a un artesano extranjero, solicitando personalmente las iniciales de Preston para que pudiera llevar su café al trabajo todos los días. Que una secretaria mantuviera abiertamente un objeto tan personal e íntimo perteneciente al director ejecutivo en su propia mesa de almuerzo frente a docenas de subordinados era una afirmación de dominio descarada y desvergonzada. Habían perdido todo respeto por los límites, haciendo alarde abiertamente de su sucio romance a plena luz del día. Respiré hondo y profundo, regulando mi ritmo cardíaco para reducirlo. Cambié bruscamente de dirección, dando pasos firmes y seguros directamente hacia la sección ejecutiva VIP. Al pasar por la mesa de Chloe, me detuve deliberadamente. Todos los ojos aduladores de la mesa me miraron con profundo fastidio y asco. Que un humilde empleado se atreviera a acercarse a la sección VIP era el tabú definitivo aquí. Dejé caer casualmente mi bandeja de plástico del almuerzo en la mesa vacía junto a ellos. Luego me estiré, agarré el termo Yeti negro mate personalizado, desenrosqué la tapa y di un trago enorme. La mezcla de hierbas desintoxicantes personalizadas que había dentro todavía estaba caliente. El sabor familiar, ligeramente amargo, que me había despertado al amanecer para preparar yo misma, golpeó mi lengua. El aire alrededor de la mesa se congeló al instante, como si una ráfaga de viento ártico hubiera barrido la habitación. A los gerentes se les cayó la mandíbula al suelo. No podían creer la insubordinación suicida que se desarrollaba ante ellos. Los ojos muy maquillados de Chloe se salieron de sus órbitas, su rostro contorneado se volvió de un furioso y violento tono carmesí.
Su frágil e inflado ego había sido severamente pisoteado. Se puso de pie de un salto, balanceó el brazo y golpeó violentamente mi bandeja de almuerzo para tirarla de la mesa. ¡Crash! Los cuencos de cerámica se hicieron añicos, resonando como un disparo en la cavernosa cafetería. La sopa y el arroz salpicaron por todo el suelo de baldosas. Toda la ruidosa cafetería dio un respingo. Cientos de cabezas se giraron para mirar. La sala cayó en un silencio sepulcral y sofocante, dejando solo el débil sonido de la música del ascensor. Chloe se abalanzó sobre mí como un animal rabioso. Sin dudarlo un segundo, me dio una bofetada que me hizo crujir los huesos directamente en la cara. El golpe fue seco, agudo y ensordecedor. Mi mejilla izquierda comenzó a arder inmediatamente, y mi oído zumbaba con fuerza por la pura fuerza del golpe. Retrocedí medio paso para mantener el equilibrio. El débil sabor metálico de la sangre se filtró por la comisura de mi boca, mezclándose con el amargo té de hierbas. Chloe se plantó las manos en las caderas, clavando ese anillo de diamantes robado a centímetros de mi cara. Empezó a gritar a pleno pulmón, usando la jerga más vulgar, inculta y barriobajera imaginable. Me llamó campesina sucia y rastrera, preguntando si tenía ganas de morir por atreverme a tocar la propiedad personal del director ejecutivo. Chilló a un tono tan alto que dolía en los oídos, gritando a los cientos de empleados que observaban que era el agua de su esposo. Gritó que una basura como yo no tenía absolutamente ningún derecho ni siquiera a rozar el exterior de ese termo. Toda la cafetería contuvo la respiración. Ni una sola persona se atrevió a decir una palabra en mi defensa. Me miraron con profunda lástima, mezclada con un terror absoluto ante la incuestionable autoridad de la esposa no oficial del director ejecutivo. Me puse perfectamente recta, levantando lentamente el dorso de mi mano para limpiar el reguero de sangre de la comisura de mi boca. El dolor físico no se registró en mi mente en absoluto. Por el contrario, esta bofetada punzante fue el catalizador explosivo perfecto que había estado esperando toda la mañana. La arrogancia y la pura estupidez de Chloe habían alcanzado su cenit absoluto. Acababa de agarrar una pala y cavar su propia tumba frente a todo el personal corporativo. La multitud se abrió instintivamente como el mar rojo, sus ojos se dirigieron hacia los ascensores. Desde la entrada principal de la cafetería, Preston corría hacia nosotros con pasos urgentes y amplios. Habiendo escuchado el estrépito de los platos y los chillidos de su amante resonando por el pasillo, se vio obligado a aparecer como el jefe de la empresa para apagar el fuego y salvar la cara de la suite ejecutiva. Inicialmente, el rostro de Preston mostraba un ceño fruncido, la mirada de un ejecutivo importante molesto por un drama mezquino de subordinados durante su preciosa hora de almuerzo. Marchó autoritariamente a través de la multitud, directamente hacia el epicentro del caos. Pero mientras su mirada irritada recorría la zona de guerra, los platos rotos, el charco de sopa en el suelo, y finalmente se posaba en la figura de la mujer que estaba perfectamente erguida, sosteniendo su mejilla roja e hinchada. Sus pies se clavaron en el suelo como si hubiera pisado una mina terrestre. Cada gota de sangre se drenó del apuesto rostro de Preston en una fracción de milisegundo. Su tez se volvió del gris ceniciento de un cadáver fresco. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos, clavadas de puro y absoluto horror en mi rostro inexpresivo. El imponente y digno director ejecutivo se convirtió instantáneamente en una estatua de piedra petrificada en medio de la sala. Sus brazos, colgando laxamente a los costados, comenzaron a temblar violentamente, sus dedos se curvaron hacia adentro en un pánico catastrófico. Chloe, completamente cegada por su ira celosa y su viaje de poder, no se dio cuenta en absoluto de la horrible transformación en el rostro de su amante. Al ver llegar a su benefactor, redobló la apuesta, interpretando el papel impecable de la víctima. Corrió, se aferró con fuerza al brazo de Preston y frotó sugestivamente su pecho contra su hombro, señalándome directamente con su dedo de manicura. Continuó gritando, exigiendo que Preston llamara a seguridad para sacar a esta empleada temporal insolente del edificio de inmediato. Lloriqueó e hizo un berrinche, afirmando que la había humillado deliberadamente delante de todos, que era una basura que no conocía su lugar y que había tocado el termo personal del director ejecutivo solo para llamar su atención. Pero Preston era completamente sordo a las instigaciones de su amante. No le respondió. No le ofreció ni un solo gesto de consuelo. Parecía un hombre que tenía los dedos helados de la parca apretados con fuerza alrededor de su garganta.
Su boca se abría y cerraba repetidamente como un pez asfixiándose, pero sus cuerdas vocales se negaban a producir una sola sílaba para salvar la situación. Sus ojos, mirándome fijamente, rebosaban de un terror absoluto y apocalíptico. Sabía exactamente quién era la mujer de la camisa blanca barata. La mujer a la que su amante acababa de abofetear delante de él no era una empleada temporal sin nombre. Era Clare Sterling, la mujer que poseía las acciones de control absoluto del conglomerado, la verdadera dueña de la silla del director ejecutivo que él estaba calentando actualmente, y lo más importante, su esposa legítima y digna. La mujer que él creía firmemente que estaba a salvo en casa en Atherton, arreglando flores y esperándolo para cenar. Aparté la mano de mi mejilla izquierda, revelando la marcada huella carmesí de una mano grabada en mi pálida piel. Mantuve la cabeza alta, mirando directamente a las profundidades violentamente temblorosas de los ojos de Preston. La comisura de mi boca se curvó lentamente hacia arriba, formando una sonrisa helada y completamente despectiva. Esa sonrisa era una sentencia de muerte firmada para su carrera, su reputación y su vida. No sollocé. No me derrumbé. No me abalancé para tirar del pelo y gritar como una ama de casa histérica. Usé un silencio tan afilado como la hoja de una guillotina para cortar cada uno de los nervios de pánico en el cuerpo de ese traidor. Preston retrocedió un paso, tragando saliva con dificultad, mientras gotas de sudor frío brotaban en su frente. Su sucio jueguecito del escondite había terminado. Ahora, era yo quien controlaba el tablero de ajedrez. La tensión en la cafetería estaba tan tensa como la cuerda de un piano a punto de romperse. Cientos de personas contuvieron la respiración, observando el extraño drama que se desarrollaba. Chloe, todavía completamente ajena a todo, golpeó sus tacones de aguja de diseñador contra las baldosas, sacudiendo violentamente el brazo de Preston e instándolo a despedirme en el acto para dar un ejemplo. Al ver a Preston pegado al suelo como un zombi sin alma, pálido y mudo, Chloe resopló de frustración y se preparó para abalanzarse y abofetearme por segunda vez solo para desahogar su rabia. Esta vez, Preston entró en pánico de verdad. A medida que las consecuencias apocalípticas de la situación se cernían sobre él, sus instintos de supervivencia finalmente se activaron. Tiró violentamente del brazo de Chloe hacia atrás con tanta fuerza que ella perdió el equilibrio, tropezó y casi se cae de bruces al suelo. Chloe lo miró con total sorpresa. Estiró el cuello y le gritó, exigiendo saber por qué le impedía darle una lección a esa campesina insolente. Su arrogancia sin límites y su pura estupidez la habían convertido en la peor actriz de una comedia barata, convirtiéndola en el hazmerreír absoluto frente a toda la empresa. Levanté la mano, apartándome casualmente un mechón de pelo detrás de la oreja, me erguí impecablemente y alcé la voz. Hablé increíblemente despacio. Mis palabras fueron claras, resonantes y lo suficientemente fuertes como para que cada uno de los cientos de empleados que nos rodeaban pudiera oír cada sílaba. Miré directamente a los ojos de Chloe e informé en voz alta a la despampanante secretaria que el título de esposo, que acababa de gritar con orgullo en público, se había invocado demasiado pronto y era completamente ilegal. Declaré con autoridad férrea, la esposa legítima del director ejecutivo Preston Vance, la única mujer cuyo nombre figura en el certificado de matrimonio emitido por el estado de California y la nuera legalmente reconocida de la familia Vance, es una mujer completamente diferente. Tú eres, por definición, solo una tercera parte desvergonzada, una amante que se entromete en el matrimonio legal de otra persona. ¿Qué autoridad legal tienes para exigir que despidan a alguien aquí? ¿Qué te da derecho a actuar como una tirana en Sterling Innovations, tratando a esta corporación como si fuera tu alcancía personal? La multitud de empleados explotó al instante. Un rugido de susurros y jadeos estalló como una colmena pateada. La información que acababa de soltar superaba las imaginaciones más salvajes de estos asalariados corporativos. Los ojos que antes me habían mirado con lástima ahora se volvieron hacia Chloe, llenos de curiosidad mórbida, asco y burla abierta. El título de futura señora directora ejecutiva que había pasado meses construyendo comprando a los gerentes se hizo añicos al instante en humillantes fragmentos de cristal, destrozando cualquier dignidad que le quedara. Preston estaba tan aterrorizado que sus dientes castañeteaban literalmente, produciendo un sonido audible de clics. No pudo mantener el contacto visual conmigo ni un segundo más. El miedo paralizante de perder su título de director ejecutivo, de perder los miles de millones que estaba desviando y de perder su reputación por completo abrumó su orgullo masculino.
Ignorando las frenéticas luchas y las demandas de explicación de Chloe, Preston le agarró la muñeca como un tornillo de acero. La arrastró violentamente, prácticamente tirando de ella por el suelo de la cafetería hacia las salidas, pareciendo exactamente un criminal desesperado que huye de un incendio masivo. Observando las patéticas y cobardes espaldas de los dos traidores desaparecer, me sacudí suavemente una leve mancha de mi manga blanca. Mi contraataque de apertura había asestado un golpe crítico impecable. Su falso y arrogante orgullo había sido aplastado sin piedad frente a todo el personal corporativo. Pero en el fondo, sabía que esto era simplemente el preludio. La humillación pública no era ni de lejos suficiente. No pagaría la deuda de sangre por el trabajo de la vida de mi padre que estaban conspirando activamente para destruir. Me di la vuelta y me alejé, con una postura orgullosa e inquebrantable, abriéndome paso entre la multitud atónita, preparándome mentalmente para el baño de sangre legal que estaba a punto de comenzar. En el momento en que las figuras de pánico de Preston y Chloe desaparecieron detrás de las puertas del ascensor, la cafetería todavía bullía de conmoción. Mary, la jefa de recursos humanos, se abrió paso frenéticamente entre la multitud y me agarró del brazo, llevándome a un rincón tranquilo cerca de la escalera de emergencia. Mary era una mujer de mediana edad que había estado en Sterling Innovations desde los primeros días, cuando mi padre apenas comenzaba. Tenía un alma bondadosa, siempre tratando de mantener la paz, y pasó toda su carrera evitando las viciosas políticas corporativas del mundo tecnológico. Soltó mi brazo, dejando escapar un suspiro pesado y ansioso, con el rostro grabado de extrema preocupación y lástima. Bajó la voz y me aconsejó urgentemente que volviera directamente a mi escritorio, escribiera mi carta de renuncia de inmediato y abandonara el edificio antes del final del día para evitar atraer la catástrofe sobre mí. Según Mary, Chloe no era solo la amante mimada del director ejecutivo. Manipulaba activamente la jerarquía de recursos humanos. Tenía el poder de vida o muerte sobre las carreras y aplastaría sin piedad a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mary me dijo que era una tonta por provocar a la fiera. Una empleada temporal de bajo nivel, dijo, nunca podría ganar contra los poderes tiránicos arraigados de la alta dirección. Me quedé en silencio y escuché, apreciando profundamente la genuina amabilidad de Mary, pero ella no tenía ni idea de quién era en realidad la pequeña mujer que estaba frente a ella ni del acero que corría por mis venas. En lugar de explicarme, metí la mano con calma en mis pantalones y saqué mi teléfono inteligente. La pantalla se iluminó. Toqué la pantalla y reproduje el archivo de audio que había estado grabando en secreto. Toda la confrontación se reprodujo a la perfección, los insultos vulgares y barriobajeros de Chloe, el ensordecedor estrépito de los cuencos de cerámica haciéndose añicos contra las baldosas y, finalmente, el agudo y repugnante sonido de su mano golpeando mi cara. El audio era de tan alta definición que se podía oír la violenta y agresiva inhalación que la amante tomó justo antes de lanzar el golpe. Mary escuchó, su rostro se volvió de un blanco enfermizo. Sus labios temblaron. No se atrevió a pronunciar otra palabra de advertencia. Habiendo trabajado en recursos humanos durante décadas, sabía exactamente cuán legalmente catastrófica era una grabación de alta definición de agresión en el lugar de trabajo y degradación verbal bajo la Ley de Empleo de California. Guardé mi teléfono en el bolsillo, le di a Mary un educado asentimiento y me di la vuelta, dando pasos largos y seguros de regreso a la estrecha y polvorienta oficina de administración al final del pasillo del tercer piso. La habitación olía a papel triturado, tinta de impresora rancia y una montaña de archivos atrasados. Saqué la chirriante silla de oficina y me senté frente al anticuado ordenador de sobremesa. Conecté mi memoria USB personal encriptada de grado militar al puerto. La pantalla parpadeó. Creé una carpeta fuertemente asegurada y de múltiples capas, transferí cuidadosamente el archivo de audio y lo etiqueté meticulosamente como prueba-adultera-y-agresión-adúltera-en-el-lugar-de-trabajo. La primera fase de la operación para aniquilar a los usurpadores se completó impecablemente. Me había prometido a mí misma que nunca me rebajaría a tener una pelea física o a gritar en las calles como una estrella de reality show sin educación. Soy la única hija de Richard Sterling, un hombre que construyó un imperio de $1.000 millones con un intelecto brillante y una voluntad de hierro. Usaría el martillo brutal y transparente del sistema legal de los Estados Unidos, las leyes despiadadas de Wall Street y pruebas innegables y contundentes para despojarlos de todo lo que tenían y recuperar lo que era legítimamente mío.
Pensaron que solo era una ama de casa débil y sumisa, una muñeca trofeo que vivía del aura de su esposo. Estaban completamente equivocados. Ahora que mi límite final había sido cruzado, iba a convertirme en un huracán y purgar esta empresa de su peor basura. La primera red se había lanzado perfectamente, atrapando a las ratas que roían mi imperio. Durante su vida, mi padre fue un director ejecutivo increíblemente visionario que siempre anticipó las traicioneras trampas del mundo corporativo. Justo antes de morir de una enfermedad repentina, me había llamado en secreto a su habitación privada y me había entregado el token administrativo maestro definitivo. Una puerta trasera digital tan profundamente encriptada que ni siquiera el actual director de información de la empresa sabía que existía. Este acceso de nivel divino me permitía auditar y extraer sigilosamente cada byte de datos, desde los servidores internos y los correos electrónicos privados hasta el libro mayor corporativo maestro, sin dejar una sola huella digital. Esa tarde, cuando el piso de administración se había vaciado, me senté sola en el rincón oscuro de la oficina. Conecté el token de autenticación al ordenador e introduje la contraseña maestra alfanumérica de 64 caracteres. La pantalla cambió instantáneamente a una interfaz de línea de comandos silenciosa en blanco y negro. La función de auditoría maestra estaba activa. Comencé un barrido forense de cada correo electrónico corporativo, mensaje interno de Slack y aprobación de gastos que Preston había hecho durante sus 3 años de mandato. Los números y documentos que parpadeaban en la pantalla me revolvieron físicamente el estómago de asco. La codicia humana es más letal que cualquier arma. Descargué cientos de informes de gastos, reservas de suites presidenciales en hoteles de 5 estrellas en el centro de San Francisco, recibos de exóticos bolsos Birkin de cocodrilo, facturas de relojes Rolex con incrustaciones de diamantes. Todos estos gastos repugnantemente lujosos fueron hábilmente disfrazados por Preston como entretenimiento para clientes o desarrollo corporativo, malversando descaradamente los fondos de la empresa. Incluso encontré mensajes directos internos donde los dos usaban jerga vulgar, llamándose descaradamente Espósito y Esposita en los servidores de la empresa. Recopilé todos estos datos y los guardé en la carpeta encriptada como prueba-02-malversación-corporativa. Pero la podredumbre no se detuvo en el uso de los fondos de la empresa como asignación de un benefactor. Profundicé en los flujos de gastos de capital para proyectos de empresas conjuntas. Decenas de millones de dólares de capital de Sterling Innovations habían sido autorizados personalmente por Preston para ser transferidos a 3 empresas privadas de relaciones públicas y marketing recién constituidas bajo el pretexto de contratos de expansión de marca. Copié los números de identificación del empleador, EIN, e inmediatamente los cotejé con el registro corporativo de la Secretaría de Estado de California. El velo cayó. Los agentes legalmente registrados de estas 3 sociedades fantasma compartían el apellido, Thorne y la misma dirección residencial. Eran el hermano biológico y la madre de Chloe. El alma vital generadora de beneficios del conglomerado estaba siendo sistemáticamente e ilegalmente desviada en una red de malversación masiva y altamente sofisticada. Esto ya no era solo un caso de bancarrota moral y un matrimonio fallido. Esto era fraude electrónico federal, grave incumplimiento del deber fiduciario y malversación criminal que causaba un daño financiero catastrófico. Tomé meticulosamente capturas de pantalla de las transferencias bancarias y los contratos de proveedores falsificados, guardándolos como prueba-03-transferencias-fraudulentas-de-activos. La evidencia era clara como el día, más que suficiente para enviar a ambos a una penitenciaría federal por una década. Pero mientras revisaba los sucios registros digitales, sentí que mi silenciosa resistencia durante los últimos 3 años era el insulto definitivo a la memoria de mi padre. Cuando estaba a punto de desconectar el USB, recordé un último secreto profundamente enterrado. Años atrás, aterrorizado por el espionaje corporativo y el robo de propiedad intelectual, mi padre hizo que sus ingenieros de seguridad de mayor confianza instalaran una cámara oculta microscópica dentro del candelabro de cristal de la oficina del director ejecutivo. Este dispositivo funcionaba de forma completamente independiente, transmitiendo su señal a un servidor privado externo y aislado de la red. Irónicamente, el sistema de seguridad definitivo diseñado para proteger a la empresa de amenazas externas era ahora la herramienta perfecta para quitarle la máscara humana al mismo yerno que mi padre había acogido. Dirigí mi conexión al servidor privado y revisé cuidadosamente las grabaciones de los últimos 3 meses.
Avancé rápidamente a través de aburridas reuniones ejecutivas hasta que mi dedo se detuvo en una grabación de alta definición de una noche, exactamente hace 2 meses. En el monitor 4K, Preston y Chloe aparecían con una claridad cristalina. Se estaban revolcando apasionadamente en el sofá de cuero italiano personalizado de $100.000 justo dentro de la sagrada oficina ejecutiva. La señal de audio era impecable. Chloe acariciaba constantemente el pecho de Preston, usando un tono petulante y quejumbroso para instarlo a que se apresurara y echara a su vieja bruja de esposa a la calle para que ella pudiera convertirse en la señora Vance oficial. Se quejó de que estaba harta de ser la amante secreta y odiaba compartir a su hombre. Preston le besó el cuello y le hizo promesas férreas. Sus palabras fueron tan absolutamente despiadadas y sanguinarias que me recorrieron un escalofrío por la espalda. Le dijo que se estaba preparando agresivamente para la masiva ronda de financiación de serie de Apex Ventures. Prometió explícitamente a su amante que en el segundo en que la inyección de $1.000 millones llegara a las cuentas corporativas, usaría su red de empresas fantasma para vaciar por completo a Sterling Innovations de sus activos principales, dejando a la empresa como un cascarón seco y lleno de deudas. Una vez que todo el valor fuera desviado con éxito al extranjero, usaría tácticas legales despiadadas para obligarme a firmar un acuerdo de divorcio, dejándome completamente en bancarrota. Se refirió a su esposa legítima como un obstáculo estúpido y molesto que necesita ser demolido. Este vídeo de 5 minutos en 4K era la prueba más condenatoria y cruel de la pura sociopatía de estos animales. Guardé el archivo de alta definición sin editar como prueba-04-conspiración-para-cometer-fraude-y-adquisición-hostil. Mirando el monitor ahora negro, sentí que hasta la última gota de piedad o afecto persistente que tenía por mi esposo se incineraba hasta convertirse en cenizas. No había lugar para el perdón. Saqué el USB, guardándolo de forma segura en el compartimento oculto de mi bolso de cuero. La trampa estaba completamente tendida. Todas las salidas estaban bloqueadas. Ahora era el momento de recoger la pesca, arrastrar a estos criminales a la luz cegadora de la justicia y hacerles pagar con sangre lo que habían hecho. Llegó el crepúsculo y las luces de la calle de San Francisco comenzaron a parpadear. Después de fichar la salida, no llamé a un Uber para volver directamente a la finca de Atherton. En su lugar, tomé un taxi directamente a un exclusivo y ultra privado salón de Bourbon y té escondido en una calle arbolada de Nob Hill. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma de la madera de cedro y el Earl Grey. Arthur Hughes ya me esperaba en una mesa de caoba en el rincón más profundo de la sala. Arthur no era solo un veterano litigante corporativo. Era el confidente más cercano de mi padre, un hombre que había ido a la guerra con mi padre en las trincheras durante los primeros días de la startup. Actualmente era el consejero corporativo senior independiente de Sterling Innovations, sirviendo como el guardián definitivo de la integridad legal de la empresa. Entré en el reservado privado, asentí respetuosamente al hombre mayor y coloqué con cuidado la memoria USB encriptada sobre la mesa. Con una voz baja y firme, resumí los repugnantes acontecimientos que habían tenido lugar en la cafetería esa tarde e instruí a Arthur para que conectara la memoria en su portátil seguro para revisar él mismo las pruebas financieras y las grabaciones de seguridad. Los ojos tranquilos y mundanos del veterano abogado pasaron lentamente a un estado de absoluta ira volcánica mientras revisaba las sofisticadas transferencias bancarias. Cuando escuchó la despiadada conspiración de Preston en el vídeo, estalló. Arthur golpeó su puño nudoso contra la mesa de caoba, maldiciendo a Preston como un sociópata ingrato y traidor, un parásito que muerde la mano que le da de comer. Con calma serví una taza de té caliente, entregándosela con ambas manos. Manteniendo mi compostura helada, expuse mi plan de batalla. Era cristalino y sin absolutamente ningún margen de negociación. Objetivo 1. Preston será despedido de Sterling Innovations sin absolutamente nada y se le ordenará pagar una restitución completa. Objetivo 2. Invocaré oficialmente mi condición de accionista mayoritaria, reclamando inmediatamente el control ejecutivo total de la corporación justo antes de la ronda de financiación de Apex Ventures. Objetivo 3. Finalizaremos la remisión penal al FBI y a la SEC, asegurando que Chloe y sus cómplices en las sociedades fantasmas sean llevados ante un tribunal federal para enfrentar graves penas de prisión. Arthur asintió en absoluto e incondicional acuerdo. Sus ojos brillaban con profunda admiración por la aterradora resolución de la niña que había visto crecer.
Prometió pasar toda la noche en su bufete, redactando personalmente una petición de divorcio unilateral con los términos más draconianos legalmente posibles. Simultáneamente, finalizaría una orden judicial de emergencia sellada para presentar a la junta directiva, exigiendo una congelación inmediata de todos los activos de Preston. Acordamos que la guillotina caería en la reunión de emergencia de la junta directiva, convocada para la mañana siguiente. Agradecí a Arthur y salí del salón con el aura de una general de élite entrando en el campo de batalla más brutal de su vida. El reloj marcaba exactamente las 10 de la noche cuando mi Uber se detuvo en las enormes puertas de hierro forjado de la mansión de Atherton. Esta casa fue una vez el cálido santuario de mis sueños. Pero esta noche, al empujar las pesadas puertas de roble, solo sentí un frío que helaba los huesos, como si estuviera entrando en un mausoleo que albergaba el cadáver de mi juventud desperdiciada. Pasé por el gran vestíbulo y entré directamente en la espaciosa sala de estar. Preston estaba sentado arrogantemente en el sofá a medida. El cenicero de cristal de la mesa de centro de cristal estaba rebosante de colillas de puros aplastadas. Al verme entrar, apagó inmediatamente su puro y se puso de pie de un salto, pegando al instante su familiar y repugnantemente dulce máscara de preocupación. Se apresuró hacia mí, sosteniendo un tubo de un ungüento para moratones de prescripción médica muy caro, bajando la voz a un registro tranquilizador y de disculpa. Comenzó a tejer su red. Juró que el incidente en la cafetería fue solo un malentendido masivo y desafortunado. Inmediatamente sacrificó a su amante. Afirmó que Chloe era inmadura, impulsiva y que estaba cediendo bajo el estrés del trabajo, lo que la llevó a actuar violentamente. Juró por su vida que mañana por la mañana la arrastraría a su oficina, le gritaría y la obligaría a arrodillarse y pedirme perdón para restaurar mi honor. Interpretó el papel del esposo indefenso y profundamente herido, devastado porque su amada esposa había sido atacada por una empleada descontrolada. Crucé los brazos sobre el pecho, negándome rotundamente a tocar el tubo de ungüento cubierto de su suciedad. Me quedé perfectamente quieta, con los ojos helados, dejándole terminar su patética y payasa actuación. Cuando finalmente dejó de hablar, hablé. Mi voz fue como el chasquido de un látigo. ¿Exactamente qué parte fue un malentendido?, pregunté. Fue un malentendido cuando hackeaste mi caja fuerte biométrica para robar mi diseño de aniversario y lo convertiste en un anillo de compromiso para tu puta. ¿O fue un malentendido cuando constituiste múltiples empresas fantasma para malversar millones en activos corporativos, conspirando activamente para forzarme a un divorcio y dejarme en bancarrota en la calle? Al escuchar mis palabras afiladas como navajas abrirle el alma, Preston se quedó paralizado en absoluto shock. El tubo de ungüento se le escurrió de los dedos, cayendo sobre la alfombra de felpa. La falsa sonrisa de disculpa en su rostro se convirtió en hormigón. Sus ojos se desorbitaron de puro pánico. Lentamente abrí la cremallera de mi bolso de cuero y saqué una pila de fotografías a color de 8×10 de alto brillo, arrojándolas sobre la mesa de centro de cristal. Eran capturas de pantalla de alta resolución extraídas directamente de las grabaciones de la cámara oculta, imágenes nítidas de él besándose con su amante mientras conspiraba activamente para destruir mi empresa. Le miré directamente a los ojos, con la voz desprovista de una sola onza de emoción. Le di mi ultimátum. Prepárate para enfrentarte al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El patético teatro del esposo perfecto se canceló oficialmente, dando paso a su aniquilación total. La sala de estar quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del sistema de climatización. Preston se inclinó, con las manos temblando violentamente mientras recogía la pila de fotos. Cuanto más miraba, más rápido cambiaba su rostro de un blanco pálido a un rojo furioso y violentamente sonrojado. Acorralado y sin escapatoria, la verdadera y repulsiva naturaleza de este sociópata codicioso finalmente enseñó los dientes. Arrojó violentamente la pila de fotos de nuevo sobre la mesa, se puso de pie y me miró con una rabia homicida. Me señaló directamente a la cara, bajando la voz a un gruñido vicioso. Me llamó perra tóxica y manipuladora por espiar a mi propio esposo. Se golpeó el pecho, declarando que durante los últimos 3 años, si no fuera por él trabajando 80 horas a la semana, Sterling Innovation se habría ido a la quiebra. Estaba totalmente delirante, convencido de que era el único salvador de la empresa que tenía derecho a tomar lo que quisiera. Se jactó arrogantemente de que todos y cada uno de los ejecutivos de la junta estaban en su bolsillo.
Me dijo que una ama de casa inútil como yo no tenía ni la más mínima posibilidad contra él en una sala de juntas. Exigió que destruyera las pruebas de inmediato y volviera a ser una esposa trofeo silenciosa, o de lo contrario sacaría hasta el último centavo de las cuentas y me echaría a la calle sin un céntimo a mi nombre. Eché la cabeza hacia atrás y me reí. El sonido fue claro, nítido y goteaba un desprecio absoluto e inalterado, resonando por la mansión vacía. Di un paso adelante, desafiando directamente su mirada homicida. No me intimidaron ni un poco sus amenazas vacías. Miré el rostro retorcido y feo del hombre al que una vez llamé mi esposo, el hombre al que le había dado todo mi corazón. Nuestro matrimonio no era más que un montón de cenizas frías. Mi voz era helada mientras le comunicaba mis términos finales. Exigí que para las 12 del mediodía de mañana, firmara personalmente una carta de despido incondicional para Chloe Thorne. Además, debía declarar de inmediato y de forma transparente todos los bienes conyugales y transferir de vuelta cada céntimo que había malversado de las cuentas corporativas. Si cumplía, consideraría un acuerdo de divorcio silencioso para dejarle un ápice de dignidad frente a la industria tecnológica. Al oír esto, las venas del cuello de Preston se hincharon como cuerdas. Pasó violentamente el brazo por la mesa de cristal, rompiendo un vaso de cristal contra la pared, y rechazó mi oferta usando el lenguaje más vulgar imaginable. Gritó que estaba completamente delirante. Me rugió que me largara de su vista esa noche y me prohibió permanentemente volver a poner un pie en Sterling y en Evasions. No malgasté ni un aliento más discutiendo. Me agaché con calma, recogí mi bolso, me di la vuelta y salí directamente por la puerta principal. Mis tacones resonaban rítmicamente contra el camino de piedra. Dentro del bolsillo de mi abrigo, una grabadora digital microscópica parpadeaba con una luz roja constante. Cada una de sus amenazas de robar mis activos y su descarado desafío a la ley federal habían sido perfectamente capturados, forjando el último clavo en su ataúd. A la mañana siguiente, el cielo sobre San Francisco estaba brillantemente despejado. El sol de California entraba a raudales por las ventanas de la suite de hotel de lujo donde había pasado la noche. Me desperté temprano, de pie ante el espejo de cuerpo entero para prepararme para la guerra. Hoy no había una tímida empleada temporal administrativa. Elegí un traje de chaqueta rojo carmesí hecho a medida. El corte era impecable, se ajustaba a mi figura pero irradiaba una autoridad pura e intimidante. Me puse un par de afilados tacones de aguja negros. Me recogí el pelo en un elegante y clásico moño y me apliqué una capa impecable de un profundo y dominante lápiz labial rojo. La verdadera heredera del imperio Sterling finalmente había despertado, lista para la batalla. Exactamente a las 8 de la mañana, mi todoterreno negro se detuvo en la gran entrada de Sterling en Evasions. Salí, irradiando una confianza absoluta, y entré directamente por las puertas giratorias de cristal. Mi asombrosa transformación dejó a las recepcionistas del vestíbulo boquiabiertas de la sorpresa. Ni siquiera reconocieron a la mujer regia y poderosa que pasaba junto a ellas como la empleada temporal que había sido abofeteada en la cafetería el día anterior. Ignoré las escaleras y caminé directamente hacia los ascensores ejecutivos VIP. En ese preciso segundo, las pantallas de los ordenadores de miles de empleados en toda la red corporativa emitieron simultáneamente un aviso de emergencia de recursos humanos. El correo electrónico era increíblemente breve pero poseía el rendimiento explosivo de una bomba nuclear. Anunciaba oficialmente el despido inmediato e incondicional de la secretaria ejecutiva, Chloe Thorne, con efecto inmediato, ordenándole que despejara su escritorio y abandonara las instalaciones bajo escolta de seguridad. El correo electrónico envió una onda de choque por todo el edificio. Todo el campus corporativo estalló en un frenesí de susurros y mensajes de texto de pánico. Pero no se detuvo ahí. Una segunda alerta, altamente clasificada, sonó exclusivamente en los dispositivos de la alta dirección y los miembros de la Junta. Arthur Hughes, actuando en su calidad de consejero corporativo senior, había convocado oficialmente una reunión de emergencia de la Junta Directiva. El asunto estaba resaltado en rojo sangre, revisión urgente de la responsabilidad financiera y el incumplimiento del deber fiduciario del director ejecutivo. El huracán había tocado tierra, arrancando el techo de su ilusión de control. Salí del ascensor en el piso del ático, donde se encontraba la sala de juntas ejecutiva. El pasillo estaba en completo silencio, salvo por el agudo clic de mis tacones de aguja.
En mis manos llevaba una gruesa carpeta de cuero negro que contenía las pruebas contundentes que Arthur y yo habíamos finalizado durante la noche. Mi corazón latía a un ritmo lento y constante. Respiré hondo el aire acondicionado helado, mantuve la cabeza alta y marché hacia las enormes y profusamente talladas puertas dobles de roble. Detrás de esas puertas se encontraba la guarida de los traidores y el campo de batalla donde reclamaría el honor de mi familia. El asistente ejecutivo que hacía guardia fuera de las puertas entró en pánico cuando me vio. Desesperadamente abrió los brazos para bloquear mi paso, tartamudeando disculpas y afirmando que una reunión de la junta altamente clasificada estaba en sesión. No se permitía personal no autorizado. Le lancé una mirada tan letal que podría cortar el cristal. El aura aplastante de autoridad que irradiaba la mujer del traje carmesí hizo que el asistente retrocediera instintivamente y bajara los brazos. Lo ignoré, puse ambas manos en las pesadas puertas de roble y empujé. Las pesadas bisagras de latón gimieron ruidosamente, rompiendo la tensa atmósfera del interior. Las puertas se abrieron de par en par. Todos los ojos pertenecientes a los accionistas multimillonarios, los ejecutivos veteranos y los auditores en la enorme mesa ovalada se volvieron instantáneamente hacia la intrusa. Sentado a la cabecera de la mesa, en el asiento del presidente, estaba Preston. Su rostro estaba demacrado, sus ojos inyectados en sangre y frenéticos por una noche de puro terror y falta de sueño. En el segundo en que me vio de pie allí, reaccionó como si lo hubieran electrocutado. Golpeó el puño contra la mesa de caoba con un estruendo atronador, gritando a pleno pulmón que seguridad sacara a la intrusa. Ni siquiera parpadeé ante su patética y desesperada rabia. Di pasos lentos, deliberados y poderosos directamente hacia el centro de la mesa de la sala de juntas. Recorrí con la mirada los rostros veteranos sentados alrededor de la sala. La mayoría de estos hombres y mujeres eran accionistas importantes, la vieja guardia que había sangrado y sudado junto a mi padre para construir esta empresa. Me miraron con sorpresa, varios de ellos entrecerrando los ojos, tratando de ubicar los rasgos dolorosamente familiares de mi rostro. Arrojé la pesada carpeta de cuero negro sobre la mesa con paneles de vidrio. El agudo crujido exigió un silencio total. Me puse perfectamente recta, planté las manos firmemente en la mesa y hablé con una voz fuerte y cristalina. Cada palabra llevaba el peso absoluto de una soberana. Declaro formalmente mi verdadera identidad a la junta directiva, anuncié. Soy Clare Sterling, la única hija biológica del difunto fundador, Richard Sterling. Además, anuncio mi posición legal. Soy la propietaria del 51% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Lo que me convierte en la accionista mayoritaria definitiva con poder de veto supremo. Y finalmente, señalo mi condición de única esposa legítima del actual director ejecutivo, Preston Vance. La sala de juntas se sumió en un silencio aterrador y sofocante. Mi declaración aniquiló instantáneamente la ilusión de poder absoluto que Preston había pasado 3 años construyendo. El enfrentamiento final había comenzado. La repentina intrusión y mi revelación enviaron ondas de choque por la sala. Preston parecía como si le hubiera caído un rayo. Todo su cuerpo se agarrotó, su mandíbula se apretó tanto que casi se hacía sangre. Abrió la boca para gritar una objeción, pero se le hizo un nudo en la garganta. No pudo articular una sola palabra para salvarse. Los veteranos miembros de la junta comenzaron a murmurar agresivamente. Bob Carmichael, el vicepresidente y el amigo más cercano y cofundador de mi padre, se levantó de un salto de su silla de cuero. Se subió las gafas de leer por la nariz, mirándome con absoluta sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el espíritu indomable de Richard Sterling reflejado en mi mirada. No perdí ni un segundo más. Abrí la carpeta negra y comencé a distribuir personalmente copias encuadernadas de las pruebas directamente a cada miembro de la junta. El sonido del papel al ser barajado llenó la sala. De pie en el centro de la sala, con una voz tan afilada como un bisturí, expuse sistemáticamente cada uno de los crímenes catastróficos de Preston. Presenté los registros bancarios de las sofisticadas transferencias bancarias, demostrando que decenas de millones de dólares de las reservas de investigación y desarrollo corporativas habían sido autorizados ilegalmente por Preston y canalizados a 3 empresas fantasma de relaciones públicas. Luego expuse explícitamente la relación de sangre entre los agentes registrados de esas sociedades y su secretaria ejecutiva, Chloe Thorne.
La sucia verdad de que estaba malversando capital corporativo para financiar a la familia de su amante estaba ahí, en blanco y negro, sellada con los sellos oficiales del banco. Los accionistas veteranos, especialmente Bob, se pusieron pálidos, y luego violentamente rojos. El rostro de Bob se contorsionó en absoluta furia, sus manos temblaban mientras agarraba los extractos bancarios. Golpeó el paquete, señaló directamente a Preston y rugió, maldiciendo su traidora y sociopática traición, gritándole por atreverse a robar el alma vital de la empresa. Preston estaba en modo de pánico total. El sudor frío le corría por la cara, empapando su cuello. Se agitaba como un hombre ahogándose, tratando desesperadamente de tejer las mentiras más patéticas y endebles. Gritó que eran inversiones corporativas estándar destinadas a expandir su huella de marketing antes de la ronda de financiación de Apex. Negó vehementemente cualquier conflicto de intereses, gritando que yo era una esposa amargada y celosa que fabricaba documentos para destruir al director ejecutivo por una venganza personal. Su descarada y sociopática negación llevó la tensión en la sala a su punto de ruptura absoluto. Todos se volvieron hacia mí, esperando el golpe de gracia. No mostré ni una pizca de ira ante sus patéticas mentiras. Los hombres que se ahogan siempre se aferran a un clavo ardiendo. Ofrecí una sonrisa fría y aterradora, saqué mi teléfono inteligente del bolsillo de mi chaqueta y caminé con calma hacia el podio de control audiovisual. Conecté el cable HDMI y reflejé la pantalla de mi teléfono en el enorme proyector de 100 pulgadas a la cabeza de la sala. El resplandor del proyector golpeó el rostro blanco como un fantasma de Preston, creando una imagen brutalmente poética. Pulsé reproducir. La grabación de la cámara oculta en 4K llenó la pantalla. Preston y Chloe se estaban besando en el sofá de esta misma habitación hacía solo 2 meses. Los altavoces de sonido envolvente transmitieron el audio a la perfección. La voz quejumbrosa de la amante resonó, exigiéndole que echara a su esposa. Y luego, el golpe de gracia, la voz fría y calculadora de Preston exponiendo su plan maestro. Detalló explícitamente su estrategia para usar el capital entrante de $1.000 millones de Apex Ventures para vaciar Sterling Innovations, mover los activos a las sociedades fantasma y luego forzar un divorcio para apoderarse del resto. Llamó a su esposa un obstáculo estúpido que debe ser destruido. La propia voz de Preston en la grabación fue una cuchilla afilada que destrozó su red de mentiras en confeti. La sala de juntas estalló en un caos total. Los accionistas neutrales que habían permanecido en silencio comenzaron a golpear las mesas, exigiendo una acción inmediata contra la asombrosa criminalidad y depravación moral del director ejecutivo. Bob se puso de pie, con el rostro atronador, y exigió formalmente que se detuviera la reunión para redactar una orden judicial inmediata. Preston perdió toda capacidad de luchar. Sus piernas cedieron bajo él, y su alta figura se desplomó de nuevo en la silla del presidente. Hundió la cara entre las manos. Su orgullo, su ego y sus miles de millones imaginarios se habían vaporizado por completo en menos de 15 minutos. El jefe del comité de auditoría se puso de pie y propuso en voz alta una votación inmediata de la Junta para suspender al director ejecutivo Preston Vance de todas sus funciones ejecutivas, con efecto inmediato. Además, todas las pruebas físicas debían ser selladas y entregadas directamente a la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. El golpe fatal había sido asestado. El traidor finalmente iba a enfrentarse al verdugo. Pero justo cuando el presidente de auditoría terminó de pedir la votación, las puertas de roble se abrieron violentamente una vez más. Chloe Thorne entró corriendo. Su pelo era un nido de ratas, su pesado maquillaje estaba manchado de lágrimas y el rímel negro le corría por las mejillas. Ignoró por completo a la docena de multimillonarios y ejecutivos furiosos sentados alrededor de la mesa. Corrió directamente hacia Preston, que todavía estaba desplomado en su silla. Lo agarró por sus costosas solapas y comenzó a chillar histéricamente, exigiéndole que diera la cara y la protegiera. Lloriqueó diciendo que la seguridad corporativa acababa de llegar a su escritorio con cajas de cartón, había empacado sus cosas y estaba tratando de echarla físicamente del edificio como a una delincuente común. Sacudió violentamente los hombros de Preston, exigiéndole que usara su autoridad de director ejecutivo para despedir al director de recursos humanos de inmediato por atreverse a tocarla. Preston levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre y completamente salvajes, como un animal rabioso y acorralado.
En lugar de atraerla a un abrazo reconfortante y susurrarle palabras dulces como siempre hacía, apretó los dientes, echó el brazo hacia atrás y le dio un revés devastador en la cara a Chloe. La bofetada fue impulsada por el odio puro y la fuerza de un hombre desesperado. La envió volando hacia atrás, cayendo con fuerza sobre la alfombra de felpa. Preston se puso de pie de un salto, desatando toda su humillación, rabia y puro terror sobre la mujer a la que culpaba de causar este apocalipsis. La señaló con un dedo tembloroso y gritó las obscenidades más viles imaginables. La llamó parásita estúpida, inútil y codiciosa que había destruido por completo su brillante carrera y su imperio dorado. Como un verdadero cobarde, trató de echarle el 100% de la culpa. Gritó a la junta directiva que Chloe era una maestra manipuladora que había usado el sexo para lavarle el cerebro, seduciéndolo activamente y obligándolo a cometer fraude corporativo en contra de su voluntad. Negó por completo haberla amado, afirmando que solo era víctima de un plan de cazafortunas altamente coordinado. Chloe, sosteniendo su mejilla hinchada, miró con absoluto horror al hombre que le había prometido el mundo, ahora destrozándola brutalmente para salvar su propio pellejo. Luego sus ojos se desviaron hacia la enorme pantalla del proyector. El vídeo estaba pausado en una imagen de ellos besándose. Habiendo expuesto todo su complot para robar a la empresa, sufrió un colapso mental completo. La pura y devastadora humillación de que su complot de cazafortunas fuera expuesto a la élite corporativa definitiva quebró su cordura. Gritando como un avancé, se abalanzó sobre Preston, arañándole salvajemente la cara. Gritó que era un cobarde patético, un perdedor sin agallas que se negaba a asumir la responsabilidad, una basura que usaba a la gente y la desechaba. Los dos amantes, que una vez habían compartido cama y conspirado para robar el legado de mi familia, ahora estaban revolcándose en el suelo de la sala de juntas, arrancándose la garganta el uno al otro como perros salvajes peleando por un cadáver en descomposición. Bob Carmichael ya había visto suficiente de este grotesco y repugnante espectáculo. Golpeó la mesa y ordenó a la seguridad corporativa que interviniera de inmediato. 6 enormes guardias de seguridad con trajes negros entraron corriendo en la sala. Con una eficiencia brutal, inmovilizaron a Preston y Chloe, les retorcieron los brazos a la espalda y los sacaron a rastras de la sala de juntas. Sus gritos, maldiciones y sollozos viciosos resonaron por el pasillo hasta que finalmente fueron silenciados por el cierre de las puertas del ascensor. La enorme sala de juntas volvió a su silencio original. Aunque el aire estaba cargado de conmoción y rabia persistente, la basura tóxica había sido sacada. Ahora, era el momento de que yo comenzara a reconstruir el imperio de mi padre desde las cenizas. La humillante decapitación pública del director ejecutivo, junto con el fraude financiero masivo, había creado un catastrófico vacío de poder en el peor momento posible. En exactamente una semana, los socios principales de Apex Ventures volarían desde Nueva York para ejecutar la ronda final de negociaciones para inyectar miles de millones en Sterling Innovations. Este capital era una cuestión de vida o muerte para nuestro desarrollo tecnológico principal. Perder al director ejecutivo justo antes de una ronda de financiación de serie normalmente enviaría a una empresa a una espiral de muerte. Varios miembros de la junta parecían aterrorizados, susurrando que el acuerdo de $1.000 millones iba a colapsar debido a este horrible escándalo. Con calma me acerqué, recogí los archivos de pruebas y los apilé ordenadamente sobre la mesa de cristal. Me erguí, de cara a la junta directiva, con la voz firme, la lógica afilada, irradiando la sangre emprendedora indomable de la familia Sterling. Expuse un protocolo de gestión de crisis agresivo e intransigente. Nominé formalmente a Bob Carmichael, un hombre con un profundo respeto en la industria, la mayor antigüedad y cofundador, para que asumiera inmediatamente el cargo de presidente interino de la Junta. Su presencia serviría como un ancla de hierro, estabilizando la moral y tranquilizando a Wall Street y a nuestros socios durante esta violenta transición. En cuanto a las operaciones diarias, anuncié que ejercería mis derechos como accionista mayoritaria para asumir el cargo de directora ejecutiva interina. Juré a la Junta que limpiaría personalmente el desastre financiero de Preston, taparía cada fuga y optimizaría el flujo de caja en cuestión de días. Además, dirigiría personalmente el equipo de negociación contra Apex Ventures. Para cimentar su absoluta confianza, hice que el asistente cambiara el proyector a una enorme y meticulosamente detallada presentación de reestructuración corporativa y optimización de beneficios. Este era el plan maestro estratégico que mi padre me había dejado como guía, que Arthur y yo habíamos pasado toda la noche perfeccionando para adaptarlo a la crisis actual.
Mis métricas afiladas, mi visión estratégica agresiva y mi absoluta crueldad convencieron por completo incluso a los multimillonarios más escépticos y conservadores de la sala. Bob asintió enérgicamente, sus ojos brillando de orgullo por la mujer de voluntad de hierro en la que me había convertido. El jefe del comité de auditoría pidió inmediatamente una votación. El 100% de la junta levantó la mano a favor. Las resoluciones de despido y mi nombramiento se aprobaron al instante. Los documentos fueron legalmente vinculantes en el segundo en que el mazo golpeó la mesa. A partir de ese preciso momento, Clare Sterling revirtió oficialmente la marea, entrando en la brutal arena de Silicon Valley para proteger y expandir el invaluable legado de su padre. Esa misma tarde, ordené al personal administrativo que trasladara todas mis pertenencias personales del polvoriento armario de suministros del tercer piso directamente a la espaciosa suite del director ejecutivo. Lo primero que hice al tomar posesión de la oficina fue llamar a un equipo de limpieza de riesgo biológico especializado. Les ordené que arrancaran el sofá de cuero italiano de $100.000 y lo tiraran al contenedor y que reemplazaran todas las cortinas a medida. Me negué absolutamente a permitir que ni un solo rastro microscópico de esos dos sucios traidores permaneciera en el espacio sagrado donde mi padre había construido su sueño. Una purga corporativa masiva y radical comenzó oficialmente bajo la directiva férrea de la nueva directora ejecutiva. La noticia de que Preston había sido despojado de su poder y arrastrado por la seguridad se extendió por el campus tecnológico como un incendio forestal de California. Los ejecutivos corruptos que le habían besado el anillo y formado su pequeño sindicato de malversación entraron en pánico absoluto. Sabían que mi acceso por la puerta trasera al servidor había expuesto la raíz de su red de fraude. A primera hora de la mañana siguiente, el director financiero y el vicepresidente de marketing, ambos pálidos como fantasmas y temblando como hojas, estaban formados fuera de la puerta de mi oficina. Trajeron cajas de libros de contabilidad físicos ocultos, entregando proactivamente todas las pruebas que demostraban las directivas ilegales de Preston. Intentaron desesperadamente convertirse en testigos del Estado, confesando todo, suplicándome piedad para que no los entregara al FBI. Mantuve una máscara de hielo puro, aceptando las cajas de pruebas. Inmediatamente firmé sus documentos de suspensión, revoqué todo su acceso a la red y les ordené que abandonaran la propiedad a la espera de una investigación federal completa. Gasté mucho, trayendo a 2 de las 4 grandes firmas de contabilidad forense independientes para trabajar día y noche. Cada centavo, cada factura sospechosa de los últimos 3 años, fue destrozada por los auditores. La masiva hemorragia financiera fue contenida. La SEC y los bancos federales congelaron con éxito decenas de millones de dólares que habían sido transferidos a las sociedades fantasma, y comenzó el proceso de repatriación de los fondos a Sterling Innovations. La corporación se sometió a una cirugía brutal y agónica, extirpando los tumores cancerosos que habían estado devorando su núcleo. Los gerentes corruptos e incompetentes fueron reemplazados instantáneamente por jóvenes talentos brillantes y éticos. Aunque la reorganización del personal fue violenta, la moral de los empleados se disparó a niveles sin precedentes. Se estableció una nueva era de transparencia, meritocracia y disciplina férrea. Sterling Innovations era como una máquina oxidada que acababa de ser inundada con aceite de primera calidad, rugiendo de nuevo a la vida justo a tiempo para el impulso de la salida a bolsa. Las consecuencias legales fueron cegadoramente rápidas y totalmente despiadadas. Mi caso de divorcio fue acelerado a través del sistema judicial de familia de California y finalizado en una sola audiencia, respaldado por Arthur Hughes y la montaña de pruebas innegables que demostraban el adulterio, el fraude y la disipación maliciosa de los bienes conyugales. Las protecciones prenupciales de Preston fueron destrozadas. Salió del matrimonio sin absolutamente nada. El juez lo despojó de todas las reclamaciones sobre la finca de Atherton y le impuso una enorme sentencia civil por angustia emocional, daños punitivos y la restitución total de los fondos robados. Pero la verdadera pesadilla para el sociópata codicioso apenas comenzaba. En el momento en que concluyó el divorcio civil, el FBI y el Departamento de Justicia intervinieron. Un gran jurado federal emitió una acusación de múltiples cargos. Preston fue esposado y puesto bajo custodia federal. Fue acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, espionaje corporativo, malversación y conspiración para defraudar a los inversores. En su audiencia de sentencia federal, el arrogante e intocable director ejecutivo tecnológico no se encontraba por ningún lado.
Preston se presentó ante el juez con un mono de prisión caqui estándar, demacrado, temblando y completamente destrozado. Mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos mientras el juez federal golpeaba el mazo, sentenciándolo a 15 años en una penitenciaría federal. Su cómplice viciosa, Chloe Thorne, tampoco escapó de la red. La investigación federal demostró que ella era el eslabón crucial en el registro de las sociedades fantasma, la falsificación de documentos estatales y la aceptación de sobornos comerciales de subcontratistas. Sus lágrimas de cocodrilo y sus sollozos histéricos en la sala del tribunal no sirvieron de nada para lavar sus crímenes federales. El juez la sentenció a 10 años en una prisión federal. Los dos parásitos que habían desafiado la decencia humana básica, usando tácticas viles y sociopáticas para intentar robar la sangre, el sudor y las lágrimas de mi familia, pagaron el precio final, cambiando su juventud y su futuro por los fríos barrotes de acero de una celda federal. La justicia se ejecutó impecablemente y con absoluta brutalidad. Pasó exactamente un año desde que el huracán de la Gran Purga barrió la empresa. Bajo mi mano firme, mi visión estratégica despiadada y mi liderazgo intransigente, Sterling Innovations no solo sobrevivió a la crisis. Emergimos como un gigante absoluto. Las brutales negociaciones con Apex Ventures fueron un éxito masivo, asegurando una valoración multimillonaria. Usamos ese botín de guerra para perfeccionar y lanzar nuestro producto estrella, Proyecto Orión. Era un microchip de próxima generación, integrado con inteligencia artificial, completamente investigado, diseñado y fabricado aquí mismo en los Estados Unidos por nuestros equipos de ingeniería de élite. El lanzamiento de Orión consolidó a Sterling Innovations como un depredador ápice dominante en el ecosistema tecnológico global. La gala oficial de lanzamiento fue un evento masivo y brillante celebrado en el Moscone Center de San Francisco. Los flashes de cientos de periodistas de tecnología y reporteros de Wall Street disparaban como luces estroboscópicas. Subí al podio central, recibida por una atronadora ovación de pie de nuestros socios estratégicos, inversores y todo mi personal corporativo. Llevaba un traje de chaqueta blanco impecable, hecho a medida. Sonreí con absoluta confianza, pronunciando un discurso impecable sobre las capacidades revolucionarias del chip Orión. El aura de mando, el aplomo inquebrantable y la pura brillantez de una verdadera directora ejecutiva brillaron intensamente, incinerando permanentemente cualquier chisme persistente de Wall Street sobre la heredera débil. Cuando la sección de preguntas y respuestas llegaba a su fin, un veterano periodista de tecnología de una importante cadena se levantó y preguntó respetuosamente sobre las horribles traiciones personales y corporativas que había sobrevivido durante el último año. De pie ante cientos de las personas más poderosas del país, enfrenté mi pasado sin pestañear. Ofrecí una sonrisa tranquila y gentil, miré directamente a las lentes de las cámaras y di mi respuesta. Me niego absolutamente a ser definida o quebrada por un matrimonio fallido o por las acciones patéticas de individuos codiciosos, declaré. La adversidad es simplemente un crisol. Quema a los débiles y templa la resolución de hierro de un verdadero líder. Más tarde esa noche, después del masivo éxito de la fiesta de lanzamiento, regresé a mi oficina ejecutiva en el piso del ático. Me quedé en silencio frente a los ventanales de suelo a techo, sosteniendo una copa de cristal de Cabernet del Valle de Napa, contemplando el brillante y extenso horizonte de San Francisco. Abajo, los faros de las autopistas fluían como ríos de oro en la corriente interminable y apresurada de la ciudad. Habiendo sobrevivido al abismo de la traición y la guerra corporativa, había descubierto una verdad profunda e innegable. La mayor y más segura protección que una mujer puede tener en este mundo no proviene de las dulces y vacías promesas de los hombres. Tampoco proviene de un frágil trozo de papel emitido por una oficina de licencias de matrimonio. El arma definitiva es la independencia financiera absoluta, una mente afilada como una navaja y el orgullo inquebrantable de resurgir de las cenizas y construir un imperio glorioso e intocable con tus propias manos.